Y para hablar de estas medidas vamos a saludar a un histórico dirigente del Partido Socialista, expresidente del Congreso de los Diputados, exministro José Bono. Muy buenas tardes, señor Bono. Gracias por atendernos para todos los canarios a través de este programa. Muy bien, buenas tardes, encantado de poderles saludar. Gracias. ¿Cómo está llevando el confinamiento, por cierto? Bien, atendiendo las indicaciones de las autoridades y cumpliéndolo a rajatabla. Mire, yo soy persona que voy a cumplir en el mes de diciembre 70 años, sí, que tengo además una pequeña, pero bueno, estenosis coronaria, lo cual me convierte en una población de más riesgo y procuro cumplir, creo que cumplo el confinamiento absoluto. Aquí estoy, pues en mi casa, además estoy solo y estoy pues descubriendo ventajas que también tiene la soledad, el hablar con uno mismo, el descubrir nuevas sensaciones, emociones y dándole bastante más importancia a la vida que a la política, aunque yo me he dedicado toda mi vida prácticamente a la política. Perfecto, bueno, y hay que seguir así, ¿eh? Es un ejemplo, todos en casa para salir cuanto antes, usted lo decía también, de esta pesadilla que estamos viviendo todos. Pero vamos a hablar y vamos a entrar en materia. Primero vamos a hablar del conjunto nacional, luego le preguntaré por Canarias, porque ¿qué le parecen estas medidas que está adoptando el gobierno español? ¿Son suficientes para atender a esa crisis económica derivada de esta crisis sanitaria? Mire, a mí lo primero que me parece es que en este momento no es el de ajustar cuentas entre la oposición y el gobierno. Me da la impresión que el respeto a los españoles, primero, que han muerto, segundo, a los españoles que en este momento están enfermos o contagiados, y a aquellos que tienen miedo o preocupación por su vida más que por el gobierno y la oposición juntos, pues yo creo que habría que atenuar el nivel de críticas y procurar todos los políticos, no digo en un gobierno único, pero todos los políticos, estar juntos para resolver la gran cuestión del virus, de la crisis del virus, que por cierto es de lo más importante que nos ocurre a los españoles como conjunto, como colectividad, desde la guerra civil. Y oiga, esto exige pues no tirar piedras para ver si cae algún fruto electoral, ni tampoco ponerse medallas. Este, desde mi punto de vista, es el análisis que hago y por tanto ni críticas ni reproches. Este no es ese momento. Y además, fíjese, los que lo hagan van a pagar peaje, que no les quepa la más mínima duda. Si creen que de aquí van a sacar algún botín electoral, además de mezquinos, unos u otros, lo que van a sacar es el reproche de la sociedad. Claro, pero me está diciendo que independientemente de las ideas que uno tenga, hay que estar ahora apoyando estas ideas o estas medidas que está tomando el gobierno, ya no las sanitarias, sino, por ejemplo, si una persona pues no puede pagar el alquiler, pues ya se verá cómo se afronta esa deuda. No, yo lo que le estoy diciendo exactamente es lo que le he dicho, que no voy a hacer de ninguna medida del gobierno, ni de ninguna opinión de la oposición, ni un titular para tener más audiencia en la entrevista que usted tan amablemente me está concediendo ahora a través de la televisión de Canarias, y que ese nivel de ausencia de críticas me parece que es lo razonable. Es verdad que todos podemos equivocarnos, claro que sí. Los únicos que no se equivocan son los dictadores, porque no dejan que nadie les diga que se equivocan, y luego los imbéciles, que siempre creen que llevan razón, pero todos nos equivocamos. Ahora, este no es el momento de destacar los errores o las críticas. Si yo, por ejemplo, creyera que el alcalde de mi pueblo o una determinada autoridad se equivoca, mi obligación moral sería llamarle por teléfono y decírselo en privado, pero no zamarrear el árbol del miedo o de la preocupación de los ciudadanos con
entrevistas o con mensajes o con imágenes o con, en definitiva, críticas que en este momento yo creo que no vienen al caso. Que no vienen al caso. Bueno, su opinión en educación. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en educación. ¿Qué va a pasar con todos los alumnos escolares ahora mismo que pueden perder prácticamente el curso? ¿Qué va a pasar con estas generaciones? Bueno, esas generaciones no exageremos tampoco. Se trata de unos meses de curso que en muchos casos se están siguiendo las clases pues a través de los ordenadores, en otros muchos casos no, y evidentemente que hay un perjuicio. No hay un perjuicio en la educación, hay un perjuicio en la economía, sí, pero sobre todo hay un perjuicio en la salud y en la vida. Y ese es el principal. Confinarnos ha sido algo absolutamente necesario. Nadie lo discute, porque si no nos confinamos, lo que hacemos es incrementar el riesgo de contagio. Y esto sería malo para todo, también para la educación. Luego, por tanto, cuando hayamos superado la fase crítica del contagio, entraremos o entrarán los gobernantes de uno u otro lugar, las comunidades autónomas que son las responsables en materia educativa, el gobierno de España, a tomar las soluciones que en cada momento consideren más oportunas. Claro, pero y también en el ámbito económico, ¿cómo cree usted que una vez acabe todo esto va a arrancar la economía? Lo esperado es que sea en forma de V, pero ¿de qué manera nos vamos a recuperar, señor Bono? Bueno, yo creo que habrá que hacer un gran esfuerzo. El Estado, el Gobierno, deberá tener muy en cuenta a las personas más afectadas por la crisis, a las personas menos poderosas, a las personas que más necesidad tienen de la ayuda y de la solidaridad de los demás. Pero es evidente que la economía hay que lanzarla, que los empresarios, que son los verdaderos promotores y creadores de riqueza, tienen que encontrar también la solidaridad de los recursos públicos, que por cierto, claro, no son ilimitados, y tendremos que hacer un ejercicio pues, de contención y de impulso a la vez. Mire, economía también es competencia. En alguna medida hoy, al estar paralizada pues toda o prácticamente toda la actividad, ese nivel de competencia no existe. Hay una especie de stand-by. No digo que sea positivo, pero es una realidad. Yo lo que creo es que cuanto antes, en cuanto que sanitariamente se pueda, deben empezar las actividades económicas con toda seguridad y rigor. Pero, por ejemplo, se me ocurre que las personas jubiladas, que ya tienen una pensión y que su presencia en la calle no es tan perentoria como la del trabajador activo que tiene que salir a la calle para trabajar, pues a lo mejor el confinamiento tiene que prolongarse para las personas jubiladas, que ya digo, tienen pensión, no tienen que ir a una actividad productiva y además somos los que probablemente más podemos colapsar los hospitales. Claro. Pues cuanto más aislados estemos, y a lo mejor hay que hacer un escalonamiento en el grado de dar salida al confinamiento en nuestras casas. Claro, de hecho el gobierno ya baraja eso, ¿no? Que se haga esa salida o ese desconfinamiento de forma gradual, de forma paulatina, pero le quiero preguntar por Canarias. Le están escuchando ahora mismo todos los canarios. Somos una comunidad sensible por el peso que tiene el turismo aquí en el archipiélago. Ahora da muchísima pena ver las zonas turísticas completamente vacías. Es fundamental que se recupere la economía, que esto pase para que vuelvan los turistas a Canarias. Son indispensables, fundamentales. Comen muchísimas familias del turismo. Sí. Esto que usted dice es una realidad incontestable, que hay muchas zonas de España, y desde luego Canarias es una de ellas, en la que el turismo tiene un peso en la economía extraordinario. Y además es previsible que cuando hayamos superado o empezado a superar la crisis sanitaria, habrá una imagen en el mundo, habrá unas consecuencias en todo el planeta respecto del turismo, y probablemente la gente viaje menos. A lo mejor hay una contención, no lo sé, pero desde
mi aislamiento es lo que se me ocurre cuando usted me pregunta. Quizá haya un descenso muy significativo, no solamente por razón sanitaria, sino porque también la gente se forja imágenes en la cabeza, ¿no? Claro. Y probablemente la imagen que hoy algunos están trasladando de España y de la pandemia, pues como al principio le decía, tenga más que ver con intereses que no son moralmente defendibles que con el interés nacional. Yo espero que también en ese asunto, en el del turismo, pues el gobierno autonómico, el gobierno de España, la oposición, todos los partidos nos percatemos de que esta es una emergencia, que hacen falta todas las manos y que probablemente es de esas ocasiones en que hay que estar juntos. Ya digo, no es que esté defendiendo un gobierno de coalición, aunque tampoco lo detestaría, ¿no? Pero estar juntos, mucho más que estar separados, porque esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas. A mí me ha enseñado, por ejemplo, pues lo que nos parecemos los seres humanos y lo frágiles que somos, seamos hombres, mujeres, de derechas, de izquierdas, de Podemos, de Vox, nos parecemos muchísimo, mucho más de lo que a veces hemos creído, porque somos muy frágiles, porque tenemos las mismas preocupaciones, porque tenemos los mismos miedos. Espero que salgamos de esta crisis mejores de lo que somos y que a la vida, cuando la vida normal regrese, seamos capaces de pedirle menos, al menos algunos, de lo que le hemos pedido hasta ahora, que seamos más humildes y que veamos que somos muy parecidos los seres humanos. Que saque lo mejor de nosotros mismos, es lo que esperamos todos. No estoy sola, estoy rodeada de analistas, reputados profesionales de aquí, de Canarias, que también le quieren hacer alguna pregunta. Carlos Sosa, que también está vía Skype, le formula una. Señor Bono. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, señor Bono. Yo quisiera hacerme eco de ciertas inquietudes que están circulando entre los analistas políticos de este país y de Europa respecto a la ausencia de liderazgos globales, de liderazgos mundiales, que en gran medida podrían estar agravando esta extraordinaria crisis. ¿Cree usted que es esa falta de liderazgo uno de las causas de que este asunto no se esté abordando de una manera más eficaz, o esto no tenía otro remedio que el que estamos aplicando? Le pido brevedad para que puedan preguntar más en la mesa, señor Bono. Sí, mire, usted hace una referencia que me parece muy puesta en razón, y singularmente, y lo que más a mano tenemos, es la Unión Europea. Desde mi punto de vista, la Unión Europea está faltando gravemente a encauzar este problema y esta pandemia de una manera global, europea, percatándonos de que si los ciudadanos ahora, en esta crisis que tanto les afecta y tan extensiva es, Europa no es útil, vamos a tener un problema muy serio. Y en ese sentido creo que en Europa, efectivamente, la Europa de los padres creadores, la Europa, pues no sé, de Delors, ¿no? La Europa de los grandes europeístas, esa en este momento lamentablemente no existe. Y como decía el otro día un diputado del Partido Popular, mire, yo soy socialista, pero me gustó escuchar lo que decía González Pons: la gente de Europa, de un balcón a otro, se entiende. Y los dirigentes europeos, por más traductores que le ponen, y no se entienden. Pues hay que hacérselo ver, porque el asunto es muy grave para nosotros y para estos dirigentes europeos que a veces han sido más burócratas que líderes. Era Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Otra pregunta de Juan García Luján. Señor Bono. Buenas tardes, señor Bono. Usted fue miembro del gobierno de Zapatero, que hizo, en mi opinión, una de las leyes más importantes y más necesarias de la democracia y de la ley desde el punto de vista social, la ley de autonomía personal, conocida como ley de la dependencia. 14 años después, ¿qué ha pasado? Porque esta crisis del coronavirus está también mostrando cómo hemos tenido a las personas mayores en residencias mayoritariamente privadas, en muchos casos de los llamados fondos buitres. ¿Qué ha pasado? Una falta de voluntad política en comunidades autónomas y en gobierno del Estado para aplicar esa ley como se debía, para tener a lo mejor de nuestra sociedad, a los que más nos han dado, a las personas mayores, en buenas condiciones. Bueno, en caliente
podemos hacer cualquier juicio y probablemente en ese calor de la crisis del coronavirus, pues todo puede entrar. Pero mire, el virus ha superado con mucho a todos los sistemas sanitarios del mundo y no hay ningún sistema, al menos es mi opinión, que pueda acumular preventivamente medios humanos y medios materiales suficientes para dar respuesta a una pandemia como esta. De manera que yo no buscaría ahora culpables. Sinceramente, si yo tuviera que hacer ahora mi editorial particular, lo primero que haría pues sería ayudar en la medida que pueda, ver las fallas que ha habido para corregirlas, pero yo no veo que sea el momento de analizar críticamente el pasado, sino resolver pues de la mejor manera posible y del modo más eficiente la situación actual. Señor Bono, 2 preguntas más. Ángeles Arencibia. Buenas tardes, señor Bono. ¿Qué tipo de sociedad cree que nos va a dejar la crisis? ¿Seremos más solidarios? ¿Seremos más egoístas? ¿Aumentará la ultraderecha? Yo creo, como antes le decía a su compañera, que espero y deseo que de esta crisis pues salgamos mejores y que quizá le pidamos a la vida menos cosas. Porque mire, en el confinamiento nos estamos dando cuenta, millones de españoles, que podemos vivir de otra manera, que todos nos necesitamos. Incluso yo pienso en la gente más poderosa, más adinerada, ¿no?, que se encuentra confinada. Pues oiga, si no puedes compartir lo que tienes, ¿para qué te vale? Es probablemente una reflexión que no tengamos que explícitamente hacérnosla, pero cuando podamos salir y reflexionemos lo que ha podido ser de nosotros y de nuestra sociedad, pues, y lo que ha sido de los que se nos han ido, ¿no? Yo espero que seamos más solidarios, que seamos más generosos y que, por ejemplo, pues a todos aquellos que contribuyen, que crean riqueza, que promueven el bienestar, bien sea desde la derecha, desde la izquierda. Usted me preguntaba que si crecerá la extrema derecha. Ya le he dicho, yo no quería hacer ninguna opinión política. No es eso lo que yo desearía para que España sea mejor, pero en cualquier caso, lo que no estoy tampoco es para hacer un juicio moral de opciones políticas y tampoco de las contrarias que he enunciado, ¿no? Por ejemplo, permítame solamente un matiz. Cuando alguien criticó que Amancio Ortega pues había hecho una donación a un hospital público, ahora he oído esta mañana en un informativo, porque no crea que veo todos, desde que puse un día el telediario y la segunda noticia fue varios camiones cargados de cadáveres en Bérgamo, buscando un cementerio y recreándose el locutor en ello, yo me dije, mire, ese director del telediario tiene todo el derecho a hacer lo que ha hecho y yo tengo todo el derecho a no verlo y no los veo. Pero, oiga, hoy he tenido noticia de que se ha abierto una cuenta de donaciones en el Banco de España. Oiga, tenemos que estar de acuerdo con que hay donaciones dignas de aplauso. La verdad es que sí. Si no puedes compartir lo que tienes, ¿para qué te vale? Estamos totalmente de acuerdo, señor Bono. José Miguel Fraguela. Buenas tardes, señor Bono. Usted ha sido ministro de Defensa del gobierno de Zapatero, como se ha dicho. Uno de los grandes éxitos de ese gobierno, del gobierno de Zapatero, fue la creación de la Unidad Militar de Emergencia, que ha jugado un papel extraordinario en España y ahora más. En Canarias la conocemos perfectamente. También tenemos ahora mismo el ejército en su conjunto operando en las calles a través de la alarma. A la pregunta, José Miguel, venga. ¿Es conveniente hacerlo con la alarma o es mejor instrumento el estado de excepción? Bueno, todos los partidos políticos han estado de acuerdo en la declaración del estado de alarma y por tanto ninguna crítica, pero ha hecho usted una referencia a la UME, que me correspondió como ministro de Defensa presentar el decreto que la creó, y estoy muy contento y muy satisfecho de haber sido, pues, en aquel caso, el ministro al que le correspondió ese honor. Ayer hablé con el general director de la UME
para mostrarle mi orgullo y mi satisfacción. Y entonces, mire, entonces ya hubo críticos, había militares de la antigua usanza que se me opusieron, ¿sabe? Y decían, no, los ejércitos están para luchar. Bueno, pues, tontos ha habido en todas partes, ¿no? También en los ejércitos, pero los militares listos son los que abundan y los militares generosos, y en ese sentido, pues la UME ha hecho más por que los españoles tomen conciencia de la defensa nacional y de sus ejércitos que probablemente todos los salvapatrias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Posiblemente no, seguro. Señor Bono, de verdad muchas gracias. Desde aquí, desde Canarias, queremos mandar sobre todo un mensaje de solidaridad, sobre todo a su comunidad, a Castilla-La Mancha, que es una comunidad que tiene 8 veces más contagios que la nuestra, con menor población. Son momentos difíciles y desde aquí, desde Canarias, todo nuestro cariño, de verdad. Yo se lo agradezco mucho. Hoy he hablado con el presidente García Page y tengo una enorme esperanza, primero por su modo de trabajar, segundo porque tiene al mejor consejero que podía tener, que es un gestor, ha sido gestor de hospitales, y sé que están entregados en cuerpo y alma, y esa es, desde mi punto de vista, mi esperanza y la esperanza de los castellano-manchegos, que espero, como usted dice, pronto podamos ver el final de esta pesadilla.